Nosotros empezamos el día domingo pasado una serie que es el resultado de la llenura de Dios en el corazón del hombre. Y el tema que vimos es los beneficios de la llenura de Dios, que está en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo número 18, que dice que los cristianos en esa iglesia de Efeso deberían de procurar ser llenos no de vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. Y de esta llenura se desprendía una serie de beneficios para la iglesia. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando al día de hoy. Y de esa llenura se desprende y llega a tocar el matrimonio, llega a tocar a los hijos y llega a tocar también a los que sirven, a los que son siervos, a los que están en diferentes posiciones, tal vez sirviendo a otros. Lo cierto es que la iglesia es una nueva sociedad que a Dios le plació crear. Una sociedad, un grupo de personas que es diferente a la gente del mundo. Es decir, que todo cristiano es por naturaleza alguien que es diferente a la gente en el mundo. Y es un nuevo grupo que Dios se agradó en levantar en todos los tiempos. Es un pueblo diferente, es un pueblo que no es similar a la gente que está en este mundo. Y en este nuevo pueblo que el Señor le plació levantar, hay nuevos valores, por supuesto, que están relacionados con la unidad y la pureza. Ese pueblo se caracteriza por ser un pueblo unido, no por ser un pueblo dividido. Ese pueblo es una familia. Se conocen unos a otros, se ayudan unos a otros, oran unos por otros, se exhortan, se animan unos por otros, se visitan unos a otros. Es decir que esa iglesia, que es una familia, que es un grupo que manifiesta unidad, es un grupo que lo que los une es el amor en Cristo. Por lo tanto, es muy diferente a la gente en el mundo, donde cada cual busca su propio beneficio, su propio placer o confort. Pero también es un pueblo que se caracteriza por la pureza. Y la pureza ha sido dada básicamente por lo que Dios dice en su palabra. Cuando tú oyes la palabra de Dios y la obedeces, es una manera en la que Dios está purificando nuestros corazones para vivir de este lado del sol de una manera en que agrademos a nuestro Señor y Dios. Por lo tanto, la unidad y la pureza son dos valores que antes no estaban en ellos, que antes no estaban en ese grupo al cual el Señor seleccionó. Pero la iglesia está conformada por matrimonios. La iglesia está conformada por familias. Ahora, yo me pregunto, ¿para qué sirve la paz en la iglesia si no hay paz en el hogar? ¿De qué sirve hablar de paz dentro del cuerpo de Cristo si el hogar es un área de como un ring, como un área de boxeo? La armonía en el hogar es realmente algo visible, es algo notorio a quienes integran dicho núcleo. Y muchas veces también es notorio para los que estamos afuera. A veces no necesitamos estar dentro del matrimonio, dentro de ese núcleo familiar, pero a veces uno ve ciertas como detalles y dice, como que aquí hay situaciones difíciles. En el texto que nosotros vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que los maridos son para las esposas lo que Cristo es para la iglesia. Nos vamos a dar cuenta que las esposas son para sus esposos lo que la iglesia es para Cristo. El ambiente pagano en el cual el texto que vamos a leer se escribió era un ambiente completamente de dominio masculino sobre las esposas.
Por lo tanto, las palabras que el apóstol Pablo nos describe aquí llegaron en un momento donde el ambiente era tenso a nivel de los matrimonios y de las familias, porque la mujer era un objeto para ser usado en vez de una persona para ser amada. Ese era el contexto en el cual se vivía en Éfeso sobre todo. Y vamos a ir, por favor, al libro de Efesios, al capítulo 5, y vamos a leer del versículo 22 al 23. Dice la palabra del Señor lo siguiente: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Quiero hacer una pequeña introducción antes de desarrollar el tema en particular. Pero el contexto en el cual nosotros estamos leyendo este pasaje, si uno empieza desde el versículo número 18, el contexto es que el creyente es alguien que tiene una lengua transformada. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Es alguien que habla con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Es alguien que adora a Dios. Es alguien que, lejos de quejarse, más bien es alguien que usa su boca, su lengua, para traer un cántico de alabanza, una palabra de edificación al hermano o a la hermana. Pero también el contexto nos muestra en el versículo de Efesios 5:20 que es alguien que tiene un corazón agradecido, es alguien que está agradecido por lo bueno y por lo malo. Es alguien que está agradecido por todo, y no solamente en teoría, sino que cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor, cuando viene la escasez, muestra genuinamente una gratitud al Señor y dice: Señor, gracias. Aunque no lo entiendo, gracias. Pero también el contexto nos muestra que el creyente es alguien que ha aprendido a honrar a los demás por el motivo de que se somete también a los demás, se somete a las autoridades, según Efesios 5, versículo 21. Y en todo este pasaje, desde el versículo 22 hasta el 33 de Efesios 5, lo que nos vamos a dar cuenta es que el deber de las esposas es someterse y el de los esposos es amarlas. Estas gracias, la gracia de una lengua transformada, la gracia de un corazón agradecido o la gracia de honrar a los demás, dependen de un mandamiento. Dependen del ser llenos del Espíritu de Dios. Si alguien no está lleno de Dios, ese someterse, yo someterme a más o menos van a reaccionar así algunas mujeres. Será como nadar contra corriente. Será algo difícil. Por eso que este pasaje es para las cristianas. Son, por lo tanto, la descripción de estas gracias, de lo que es la llenura de la plenitud del Espíritu de Cristo en el corazón del creyente. Entonces ahí una mujer puede someterse sin complicaciones, sin prejuicio. Ahora, cuando nosotros vamos al versículo 22, nos vamos a dar cuenta que en ese versículo no hay ningún verbo que está allí descrito. El texto que nosotros hemos leído dice: las mujeres estén sometidas. Pero ese estén sometidas en el original griego no se encuentra allí. Los que tradujeron la Biblia lo pusieron allí porque el verbo está en el versículo número 21. El versículo 21 dice: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo.
Entonces ese verbo, que es el tema principal en el cual se va a desarrollar todo lo que de allí viene, tiene que ver justamente con el sometimiento, con la sumisión. Por eso no está escrito allí. Eso es como cuando tú escribes algo y no quieres volver a repetir la palabra porque dice, esto es redundancia y la quitas. Bueno, los traductores pusieron esa palabra, estén sometidos, justamente para que quede claro para nosotros. Pero en el original griego no está, pero se entiende que está tomándose el verbo sometidos del versículo anterior, del versículo número 21. Ahora, todos los párrafos que se describen a partir del versículo número 18 de la llenura de Dios y que abarcan hasta el capítulo número 6 de Efesios 5, tienen que ver con la sumisión. Porque ese es el énfasis. Por ejemplo, en el versículo 22, el que vamos a leer en breve, se les habla a las esposas antes que a los esposos. Las esposas deben someterse a sus esposos. En el versículo número 1 del capítulo 6 se le habla a los hijos. Los hijos deben aprender a someterse a sus padres. Los hijos deben prestar atención, oído y obedecer a su madre, obedecer a sus padres. Y más adelante, en el versículo número 5 del capítulo 6, se le habla a los que sirven, a los esclavos. Ellos tienen amos, tienen jefes, y ellos deben someterse a sus amos. El tema que ahí trata es el sometimiento. Ahora, si nosotros somos justos, el concepto de sumisión está fuera de moda en este siglo. Y nada causa más muecas o morisquetas y resentimientos como el tocar este tema de la sumisión o a veces hasta mencionar esa palabra sumisión. Es algo que a veces no es aceptado. Y yo me pregunto, ¿por qué es esto así? Bueno, yo creo que tiene que ver a causa de la sociedad en la que vivimos. Esta es una sociedad permisiva, libertina, autosuficiente, feminista e independiente. Todos quieren hacer lo que le da la gana, cada uno se siente libre. Y si tú no consideras lo que Dios dice en su palabra, uno pregunta, ¿y para qué te casas entonces? Si tú vas a hacer en un matrimonio lo que tú quieres, ¿para qué te casas? Bueno, eso está bien en el mundo, no en el cristianismo. Entonces, teniendo todo esto en mente como una introducción, vamos a ver nosotros a desarrollar el tema. Bueno, lo que yo deseo hacer en esta mañana es ver Efesios 5 del 22 al 24 y quiero ir versículo por versículo. A cada versículo le vamos a hacer unas cuantas preguntas y vamos a desarrollar así el sermón para poderlo comprender mejor. Quiero que vayan conmigo, por favor, entonces, para ver el versículo número 1. Por lo tanto, este sermón está dividido en 3 partes. Versículos 22, 23 y 24. Entonces, Efesios 5, 22 dice lo siguiente. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Como dije hace un momento, la palabra sometimiento aquí no se encuentra, pero se entiende que está hablando sobre ese tema y por eso es que el texto nos dice, si quisiéramos leerlo honestamente, sería las mujeres a sus propios maridos como al Señor. ¿A su propio marido qué? El sometimiento del versículo anterior. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo entendemos nosotros el sometimiento? ¿O qué entendemos por sometimiento? Porque sometimiento da la impresión como de opresión, da la impresión como de inferioridad, da la impresión de que uno es más y otro es menos. Pero ¿cómo entendemos el sometimiento? Bueno, lo cierto es que en esta sociedad en la que vivimos y la que han sido antes que nosotros, han existido muchas injusticias. Si queremos ser honestos, ha habido mucha injusticia en el mundo.
Las mujeres en muchos lugares en el mundo han sido explotadas y tratadas como empleadas domésticas en los hogares, en los matrimonios. Los hijos muchas veces han sido aplastados y anulados. Los obreros han sido tratados de manera injusta, con salarios y condiciones de trabajo inadecuados. Pero cuando tú haces un alto a la historia de la humanidad y te detienes a ver a Jesucristo, tú puedes ver allí a un hombre que trajo un cambio a este sistema de injusticias. De hecho, en el mismo tiempo de Cristo había mucha injusticia para con las mujeres. La mujer era un objeto para ser usado. La mujer tenía que caminar unos cuantos metros atrás del hombre. La mujer no podía hablar. Y cuando el hombre quería, ahumaste el arroz, carta de divorcio, te fuiste. La mujer era tratada de esa manera. Pero cuando viene Cristo, empieza la justicia a obrar y empieza a tratar a la mujer con dignidad. Ahí está una mujer que está siendo sorprendida en el adulterio y toman a la mujer y no toman al hombre. Y se la traen a Cristo. ¿Y sabes cómo le dice Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Empieza a darle la dignidad a la mujer que se merece. Están por ahí los niños que revolotean y hacen bulla alrededor de Jesús. ¿Y sabe lo que dice Jesús? Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Solamente tienes que ver a Jesús y la manera como Él se pudo conducir en esta vida, para ver que Él trajo justicia en este mundo. Fue Él quien enseñó acerca de la dignidad en el trabajo, siendo un carpintero humilde, lavando los pies de sus discípulos y diciendo Él, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Tienes que ver a Jesucristo. Ahora, este sometimiento que habla la Biblia en el versículo número 22, donde dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, ese sometimiento es en realidad subordinación, que quiere decir una aceptación del orden que Dios establece para que el hogar y la familia funcionen adecuadamente. Lo contrario a subordinación es insubordinación o rebelión. Hay mujeres que son insubordinadas, sí las hay. Hay mujeres rebeldes, claro que las hay. Que no han aprendido a subordinarse, a aceptar ese orden que Dios estableció en el hogar, donde la mujer está en una posición y el hombre está en otra posición. Recuerda que el texto nos dice en el versículo 22 que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Ahora, esa sumisión o subordinación no es inferioridad, sino que es una posición que Dios determinó entre los sexos. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos bien. Porque nosotros debemos distinguir entre lo que es la persona y la función de esa persona. Como persona, seas mujer, seas hombre, seas niño, joven o anciano, o lo que sea que seamos, somos creados todos por igual a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que dice la Escritura que no hay distinción de griego ni de hebreo. No. Todos somos iguales. Somos creados todos a imagen y semejanza del Señor, de Dios. Nadie es más y nadie es menos delante de Dios. Pero en cuanto a los roles, Dios hace a unos gerentes, a otros los hace pastores, a otros los hace presidente, a otros los hace empleados, a otros los hace esposo y a otros los hace esposa.
Y cada uno tiene su rol, cada uno tiene su función. Y cuando nosotros identificamos los roles, notamos que unos tienen autoridad o cierta autoridad que estamos esperando que todos los demás la reconozcan. Si tú vas a un trabajo y tienes allí un jefe, tú no te vas a poner a gritar con el jefe ni a decirle qué es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que acatar la orden que el jefe te da en tu trabajo. Porque si no, eres un insubordinado en el trabajo y vas a perder tu trabajo. Él no es más que ti. En cuanto a creación, somos iguales, pero Él es tu jefe. En el matrimonio es igual. Hombre y mujer somos creados por igual, a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre es la cabeza. Y la mujer fue creada para someterse a su marido. Eso no es inferioridad. Eso no es opresión. Esos son roles diferentes. El matrimonio cristiano, yo creo que en verdad solamente puede ser entendido conforme al pensamiento de Dios, en la medida en que los cónyuges entienden la relación entre Cristo y la iglesia. No puede ser posible que alguien diga, yo me someto a Cristo, pero no a mi esposo. Eso no existe. Cuando alguien dice eso, no ha entendido el evangelio. Porque la esposa debe someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Amén. Los veo como que no están aceptando lo que estoy diciendo. Bueno, queridas hermanas y hermanos, lo cierto es que la esposa es la figura visible de la relación entre la iglesia y Cristo. Cualquier aspecto de la vida cristiana debe ser llevado como el objetivo principal de buscar la gloria al Señor. Como dice la Escritura en 1 Corintios 10:31, ya sea pues que comáis o bebáis o que hagas cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para la gloria del Señor. Ahora, la otra pregunta que quiero hacer este versículo 22 es, ¿de dónde viene esa autoridad que le ha sido conferida al esposo? ¿De dónde viene? ¿Quién se la dio? Dios. Esa es la respuesta. Dios le dio la autoridad. Él fue el que estableció los roles de autoridad y liderazgo. Cuando la mujer reconoce esa autoridad en su esposo y se somete a él, esa mujer lo que está haciendo es obedecer a Dios. No porque Él sea Dios, sino porque está reconociendo a la autoridad que le fue delegada de parte de Dios. Mira lo que dice Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. De ahí la importancia en que la mujer debe ver a su esposo como la autoridad que Dios le delegó sobre ella. Ahora, más específicamente, detrás de la autoridad de los esposos, detrás de la autoridad de los padres y detrás de la autoridad de los amos está nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Efesios 5:22, la Biblia nos dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. ¿A cuál Señor? El Señor Jesucristo. Luego, dentro del mismo contexto, leemos sobre el deber de los hijos y el deber de los siervos. En Efesios 6:1 dice la Biblia, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo. Porque esto es justo. Efesios 6:5, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra,
con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón. ¿Cómo? A Cristo. ¿Cuál Cristo? El Señor Jesucristo. Por eso es que detrás de la autoridad de los esposos, de los padres y de los amos, está nuestro Señor Jesucristo. Así quiero ir al versículo número 23 de Efesios capítulo 5. Y allí dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Si me bajan un poquito el aire acondicionado, que aquí está muy frío. Gracias. Porque el marido es cabeza de la mujer. Le quiero hacer una pregunta solamente a este texto. ¿Qué significa ser cabeza? Aunque la autoridad del esposo se basa en la creación, si uno quiere llegar a entender lo que significa ser cabeza, otra vez, miremos a Cristo. Mujeres, vean a Cristo. Hombres, veamos a Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. En el libro de Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, dice lo siguiente: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Queridos hermanos, si la iglesia es edificada, es a causa de la cabeza. Si la iglesia tiene vida, es a causa de la cabeza. Si la iglesia llega hasta la madurez espiritual, es a causa de la cabeza, que es Cristo nuestro Señor. Por eso es importante que la iglesia conozca quién es Cristo, que nosotros veamos a Cristo. Porque es a partir de Cristo como cabeza que el cuerpo, es decir, la iglesia, obtiene salud, obtiene madurez. Su autoridad expresa, la autoridad de Cristo expresa más cuidado que control. Él está cuidando de su iglesia. No es que Él está dejando que vivamos de una manera descontrolada, haciendo lo que nosotros queremos. Él pone sus límites. Pero si tú ves la obra de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre ti, querido hermano, Él tiene un cuidado de tu vida, de tu alma, aunque tú no te des cuenta. Él tiene más cuidado que control y Él tiene más responsabilidad que gobierno. La cabeza del cuerpo, dice este texto, es también el salvador del cuerpo. Porque el versículo nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. O sea que esa cabeza es a la vez salvador. Nos dio salvación. ¿Cuándo nos dio salvación? Cuando Cristo murió en la cruz, pero también cuando resucitó. Cuando Él resucitó, Él luego dio vida a la iglesia. Nos transformó, nos ha llenado. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer el esposo como cabeza. Entonces, autoridad no es sinónimo de tiranía, sino sinónimo de responsabilidad. Cuando nosotros hablamos de que el hombre es cabeza, el hombre, lo que estamos diciendo, es responsable de su esposa. Sobre todo en el sentido espiritual. Quien tiene autoridad de parte de Dios, tiene responsabilidad ante Dios. Por lo tanto, si los esposos no son cabeza,
si los esposos no son líderes, en vez de ser responsables, están siendo irresponsables. Porque la cabeza, que es el hombre, debe guiar a su esposa, debe liderar a su esposa, debe ver por la vida espiritual de su esposa, debe cuidarla y amarla. ¿Sabes cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Ahora entiendes por qué es que la mujer se somete a ese hombre. ¿Qué mujer no se va a someter a un cuidado amoroso y tierno de su esposo? Debería, tú sabes, estar un poquito fuera de tono si ella no se quiere someter a ese hombre que la ama, que la cuida, que la respeta, que la trata con dignidad. Con esto llegamos al último versículo, el versículo número 24, donde dice la palabra del Señor lo siguiente: pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. La autoridad de los esposos, de los padres y de los amos no es ilimitada. No es una sumisión incondicional que las esposas deben a sus esposos. No es algo así como, sométete porque yo soy tu esposo. Eso no funciona así. Eso no es así. El sometimiento de la esposa es a la autoridad que les ha sido conferida de parte de Dios, que les fue delegada de parte de Dios. Si esa autoridad es mal usada, entonces hay problema. Por ejemplo, que el marido quiera prohibir lo que Dios ordena o quiera ordenar lo que Dios prohíbe. ¿Qué debe hacer entonces la mujer? Bueno, debes rehusarse de una manera consciente e intencional. ¿Por qué? Porque someterte en tales circunstancias es desobedecer a Dios. ¿Cuál es el principio aquí entonces? El principio es que debemos someternos a la autoridad humana si no se contrapone o si no es opuesta a lo que Dios ha dictado en su palabra. Si hay algo que vaya contrario a Dios, no te puedes someter. No te debes de someter. Eso es lo que los teólogos llamaron en cierta ocasión la desobediencia civil, que era rehusar someterse a los seres humanos a fin de someterse a Dios. Y eso también pasó con los apóstoles. Después que ellos fueron aprendidos, quedaron en libertad y vinieron las autoridades y los amenazaron y le digan: ay de ustedes que vayan a predicar el evangelio, cuidado con predicar el evangelio, no queremos que prediquen el evangelio. ¿Saben lo que respondieron ellos? Hechos 5:29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Por supuesto, esta es una excepción, no es la regla. Ahora, no hay nada que vuelva a la mujer inferior al esposo cuando se somete. No hay nada. Porque no es una obediencia ciega a un sistema de reglas que él ha implantado en el matrimonio, sino que más bien es una aceptación agradecida del cuidado que su esposo le brinda a ella. Yo no sé, pero yo de niño fui varias veces a un circo. Fui a varios circos. Y uno de los actos que me llamaba la atención era cuando salían los domadores de animales. Y salían con los perros y salían con... Bueno, imagínate en un circo que sale la leona y sale el domador de circo, de la leona. ¿Sabes cómo va ese domador?
ese domador va con un látigo que lo hacía así a cada rato y con un banco en la mano. Entonces el animal que había sido domesticado obedecía al sonar del látigo. Y si el animal se venía, él ponía el banco y volvía a sacudir el látigo. Y así era como las leonas obedecían. Bueno, esa no es la clase de obediencia en el matrimonio que las mujeres deben tener para sus esposas. No debe ser eso. No es la sumisión con látigo y banco en la mano que obliga a obedecer. La sumisión que aquí el apóstol Pablo está describiendo es una que es voluntaria, libre y gozosa. Así como la iglesia se somete a Cristo. Aquí nadie se lo obliga a que canta, mira, canta, tú no estás cantando. A ese grupo de allá no está cantando. A nadie se los obliga aquí. Voluntariamente, si tú sabes quién es el Señor, yo no necesito decir, no están cantando, hermanos. No. Voluntaria, libre y gozosamente adoramos al Señor. Le cantamos a Él. Nos sometemos a Él. Así debe ser la esposa para con su esposo. La posición de Cristo es la de ser cabeza de la iglesia. Cristo está sobre la iglesia. Yo diría que hay allí supremacía, hay superioridad. Dice Efesios 1, 22 y 23. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Aquí en la iglesia queremos hacer no lo que a mí se me ocurre, lo que funciona. El culto a Dios, aquí tú ves que no es que estamos con mayoneta, con muchas cosas. No, aquí queremos predicar la palabra. Queremos un culto reverente a nuestro Dios. Queremos adorar a nuestro Señor en santidad. Aquí no queremos hacer un circo ni un espectáculo para atraer gente. Lo que queremos aquí es predicar la palabra del Señor tal y cual como están las Escrituras. Ahora, la realidad espiritual entre Cristo y la iglesia se hace visible en el testimonio de subordinación de la esposa a su marido. ¿Sabes que la mayor parte de los conflictos en los matrimonios es por esa falta de subordinación, de sometimiento de la esposa a su esposo? Donde ella se siente como un alma libre, ella quiere hacer lo que ella quiere y no honra a su esposo, no respeta a su esposo, no se somete a su esposo. El rol de cabeza del marido en el matrimonio no es fundamentalmente un asunto de autoridad y dominio, sino de responsabilidad. Los hombres somos responsables ante Dios por liderar a nuestras esposas, por guiarlas, por llevarlas a puerto seguro. Hombre, esposo, varón, te hago una pregunta. ¿Tú estás preocupado por el alma de tu esposa? ¿Tú oras por ella? ¿Oras con ella? Le pregunta de vez en cuando, ¿qué estás leyendo en la Biblia? ¿Tienen temas interesantes con respecto a las cosas del Señor? No solamente chocolates y flores, también es un abrazo, también es un respeto, también es la dignidad con la que tú tratas a tu esposa. Cristo es el Salvador del cuerpo, eso es lo que dice la Biblia. Y la iglesia, que es esposa, es también cuerpo. Y a favor de ese cuerpo, nuestro Señor como Salvador se entregó a sí mismo cuando Cristo resucitó, dio vida a la iglesia.
Por eso es que el rol del hombre, yo creo que es más espiritual que jerárquico, pero con autoridad. Y los esposos estamos para cuidar de nuestras esposas, de velar por ellas y de asegurar una condición espiritual saludable para ellas. Y el rol de la esposa es de someterse voluntaria y gozosamente a su esposo. Finalmente, me llama la atención la palabra esposa. ¿Tú sabes por qué? Porque esposa es alguien quien está casada ante la ley. Si tú estás viviendo con alguien y tú no estás casado ante la ley, tú estás en pecado. Tú estás en adulterio, estás fornicando y eso a Dios no le agrada. Dios no va a bendecir esa relación. Porque toda relación sexual debe ser en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Por lo tanto, si tú estás en esa condición de fornicación, de adulterio, mi recomendación es que te cases. Y si no te vas a casar, bueno, deja ahí y sepárate y deja esa situación para que agrades al Señor. Amén. Pero ¿por qué están tan callados hoy día? Bueno, el próximo domingo, Dios mediante, tenemos todavía 2 sermones más para las mujeres. Y vamos a venir después 3 también para los varones. Yo pensaba terminarlo hoy, pero en verdad que hay muchas cosas más que quería compartir. Lo otro vamos a compartir de Primera de Corintios y la siguiente probablemente de Primera de Pedro. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra el día de hoy.